Empezamos grabación, empezamos clase. Bienvenidos a todos y todas, en este caso todas, que en este momento, a la clase de hoy, 15 de enero. Ya estamos a mitad de enero. Estábamos tomando hasta hace nada el roscón de Reyes y ya nos estamos plantando en la mitad de enero, y cuando queramos darnos cuenta, estamos ya para febrero. Y diréis, sí, estamos pasando enero, pero seguimos aquí con la ley 39, efectivamente. Seguimos, ¿por qué? Porque es fundamental, porque es impresionante y es lo más necesario, de las cosas, temas más importantes que se van a dar siempre en cualquier oposición, por la cantidad de posibilidades y preguntas que tienen, como ya he dicho más de una vez. Como no me quiero enrollar y demás, pues me voy a poner en marcha ya directamente de la clase, si os parece bien, y a ver qué tal se da, ¿vale? Como decía antes, antes de la grabación, espero que nadie se me vaya y que me quede a última hora dando clase yo solo. Así que bueno, vamos para allá de ataque, ¿vale? Bueno, seguimos, tema 11 de I39, maravillosa, que estábamos hablando de los actos administrativos, y ahora nos vamos a meter pues con el procedimiento administrativo común, que dimos unas pequeñas pinceladas el otro día sobre las 4 fases que podía haber según la ley 39. Según lo que habéis visto y os acordáis de las 4 fases que tiene el procedimiento administrativo. ¿Alguien me puede ir escribiendo por ahí qué fases había? Venga, que para haceros trabajar un poquitito y demás. Los que luego veáis la clase en grabación, pues lo apuntáis. 4 fases que teníamos en la fase del procedimiento administrativo. ¿Alguien que se atreva? Chan, chan, chan. Mónica se anima a escribir. Iniciación, perfecto. Ordenación, esa es la segunda fase, perfecto. Finalización, y nos queda una por medio, que es efectivamente la de instrucción o tramitación. Vale, perfecto. Muy bien, perfecto. Gracias, Mónica, por eso. Y fenomenal. Bueno, pues hoy vamos a ver estas 4 fases. El otro día os dije, a ver si hago el resumen de todo esto, pero es que es tan complicado hacer un resumen, y luego viendo vídeos de otros sitios y demás, es que fácilmente para cada una de estas fases, y sobre todo la de iniciación y la de instrucción y la de finalización, se pueden tirar hasta una hora, hora y pico dando clase de esto, con lo cual, pues bueno, intentar recortar, bueno, pues recortamos todo lo que podemos, pero dando de importancia a lo más importante, pero que aparezca de todo, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir por aquí con el procedimiento administrativo. Y esto lo que decía, por ejemplo, un sitio que se llama Opomochida, encontré y me pareció fenomenal. Y de los reyes llegan cargados de regalos. Para los opositores esos regalos no son oro, incienso y ni mirra, sino esfuerzo, constancia y perseverancia. Ahí está. Ánimo. Cada día estudiada, cada tema repasado y cada sacrificio diario es un paso más hacia la meta. Me gusta. O sea, esto es lo de que tenemos que ser constantes y dar de caña. Y acaba de los 3 Reyes Magos, y fijaros qué chudada, que dicen, ¿por qué viene esto? Porque son principalmente 3 de los temas o 3 leyes que caen prácticamente en casi todas las oposiciones, y donde caen un montón de preguntas, ¿vale? Una, pues la que estamos dando justamente ahora, ¿vale? Melchor nos trae la ley 39, Gaspar nos trae la ley 40, y Baltasar nos trae una ley que todavía no hemos dado, pero a lo mejor alguien ya la sabe qué es. ¿Sabéis alguno cuál es la ley 9/2017? A ver, que alguien que pueda saber así, de decir ley 9/2017, fíjate que me suena, pero no la hemos dado, tal, tal. Mónica está ahí, atención, chachán, y casi no, es la ley de contratos, ¿vale? Esa ley de contratos, donde hay cosas que precisamente cambian cada año, ¿vale? Porque hay temas económicos que hay que meter
y demás, pues cada año cambia. Lo que tú te has estudiado para el año pasado, resulta que este año pues cambian otros valores y otros importes y demás, y hay que tenerlo actualizado. Entonces yo creo que la ley de contratos, como luego es mucho de memorizar cantidades y cositas así, esa la daremos prácticamente al final del temario, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas tres leyes evidentemente son importantes. Yo a esta le sumaría por otra parte el TREVEP y por otra parte la del estatuto marco, ¿vale? Entonces, esas son de las 5 más mi maravillosa informática cuando la vayamos a dar, ¿vale? Que todo el tema de informática pues suele caer también cositas curiosas e interesantes, ¿vale? Bueno. Esta diapositiva la repetimos siempre, que si son 7 títulos, que si son 133 artículos y demás. Y bueno, y como ya sabéis la estructura, pues voy reafirmando lo que vamos a dar hoy. Pues en este caso vamos a dar toda esta parte de garantías de procedimiento, iniciación, bueno, la garantía ya la dimos, vamos ahora con la iniciación, la ordenación, la instrucción y la finalización, que son las fases que vienen especificadas. Como ya dijimos, iniciación, instrucción y finalización van siguiendo correlativamente en el tiempo, mientras que ordenación, aunque lo pone aquí como fase, realmente no es una fase, sino es unos criterios que se llevan a lo largo de todo el procedimiento. ¿Ok? Bueno, luego ya la finalización no la acabaremos, ya digo, por más que nada porque no os terminéis de aburrir y de saliros o de tirar tomates directamente de la pantalla o lo que sea, pues a finalización daremos unas cuantas pinceladas y la terminaremos de dar la semana que viene, ya junto con la tramitación simplificada, la ejecución, las revisiones, ¿vale? Y recursos que hay, que esto aunque suenan recursos, esto es importante, sí, pero en esta sí que creo que hay bastantes posibilidades de poder resumir y demás, y luego un poco lo de la iniciativa legislativa y la potestad de dictar reglamentos, ¿vale? Que bueno, pues daremos un poquitillo de esa parte y ya por fin acabaremos la semana que viene pues con todo lo que es la parte de la ley 39. Bien. Bueno, pues continuamos y entonces de los actos administrativos hablaremos del procedimiento administrativo común y sobre todo vamos a ver cosas y fijaros en estos dibujitos porque a lo largo de todos los actos administrativos hay actos administrativos normales o comunes y luego siempre hace alguna pequeña diferencia y va metiendo cosas relacionadas cuando hay un procedimiento sancionador, ¿vale? Es decir, que nos van a meter una multa por lo que sea, o el procedimiento de responsabilidad patrimonial. El procedimiento de responsabilidad patrimonial es en este caso, pues la administración, pues caso que te puede pasar, que vas por la calle y de pronto está la acera en mal estado o hay un agujero, no sé qué, pisas mal y ¡bumba! Y te caes y al final pues acabas eso, con muletas y tal. Bueno, pues en este caso puedes pedir, en este caso sería el ayuntamiento, pues una solicitud para que haya una responsabilidad patrimonial por tu accidente que has tenido y que te compensen de una forma económica y demás. Bueno, pues eso es un acto, o sea, una parte del procedimiento administrativo un poco específico que hay. Entonces, siempre hacen referencia a lo largo del inicio, a lo largo de la instrucción y a lo largo de la finalización con los procedimientos normales y luego los procedimientos sancionadores y de responsabilidad matrimonial. ¿Vale? Y le pongo estos dibujitos para un poco reconocerlos en las diapositivas. Y luego, si recordáis, estuvimos hablando la semana pasada, casualidades de la vida, yo creo que hoy voy a hablar de lotería, de la lotería o de sobremillones, y a ver si la semana que viene os puedo decir, me han tocado sobremillones, ¡ode! Pero bueno, una cantidad buena, no solamente que toque 5 euros o 10. Hablábamos de notificaciones, ¿verdad? De las notificaciones y yo me metía un poco en plan de cachondeo de Hacienda, ¿no? Es que cuando nos llega una notificación de Hacienda, pues ya puedes temblar. Hospitas. Pues va y resulta que el viernes por la noche recibo una notificación. ¿Y os acordáis que había formas de notificar y que la notificación podía venir por una parte por la sede electrónica y por otra a través de lo que se llama el DHU que decíamos, ¿vale? Que es a través de un correo electrónico y te daban todas esas. Pues aviso, efectivamente recibí
de la agencia tributaria y recibí aviso de cortesía de notificación postal de DU, ¿vale? DU, que es la dirección electrónica habilitada única, ¿vale? Que viene por aquí. Nada, me metí en la página de DU, que viene por aquí, accedí con mi certificado digital y chachán, pude visualizar dentro de las notificaciones, ya aquí eran notificaciones pendientes, aquí ya saco una imagen, un pantallazo de las notificaciones ya realizadas, ¿vale? Donde me venía, pues eso, una notificación con un identificador, que es más largo, he borrado cosas aquí, de la agencia estatal, no sé cuántos, qué día, tacatá, y podías ver pues el estado, ya lo acepté y detalles. Recordar que dijimos que no servía de nada que las notificaciones no las hagas caso, porque las notificaciones, si te llegan, por ejemplo, electrónicamente, ¿os acordáis el número de días que pasaba para que una notificación, bueno, pues si tenías tiempo para ver esa notificación, durante cuánto tiempo? Y si no, la cosa continuaba y se daba por hecho de que la notificación no estaba recibida, pero se continuaba con eso. Efectivamente, 10. Fijaros que en esta DI, la DI 39, muchísimas cosas, y lo vamos a ver hoy, son 10 días lo que se utiliza en la mayor parte de ellas, ¿vale? Luego ya veremos, porque algunas son 15 días, en otras hay un plazo entre 10 y 30, y de eso vamos a recalcar hoy bastante, ¿vale? De todas esas fechas, porque es muy importante. Hay que recalcar las fechas y el órgano que es el encargado competente para ese trámite que se vaya a pedir, ¿vale? Entonces eso sí me gustaría que hoy, por ejemplo, tuvierais papel y boli y apuntaseis un poco, decir, vale, esto que no se me olvide y que os quede claro qué es lo que se pide, el plazo y el órgano competente. Lo vamos a ver ahora dentro de nada. Bueno, pues como veis, eso, que estamos a la orden del día, un poco por decirlo así, que las notificaciones y cosas de procedimientos administrativos nos puede llegar en cualquier momento. Entonces, pues eso, esto al final, afortunadamente para mí fue una tontería que simplemente era si conocía a una persona que no sé qué, no sé cuántos, y que no, y se acabó por ahí el procedimiento. Pero bueno, menos mal, todo sea que venga cualquier otra. No diré mucho más con respecto a esto y prefiero hablar de lotería y a ver si es verdad que la semana que viene os digo, pues ¿sabéis que hablé de lotería? Pues me tocó la lotería, ¡ole, ole! y tal, pero bueno. Bueno, esto era un poco para eso. Recordar la fase de procedimiento, que era lo que habíamos visto un poco el otro día, que es la iniciación, la instrucción, la terminación, ¿vale? Y cómo se comienza y tal. Bueno, pues todo este proceso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Pasito a pasito. Bien, lo que he comentado antes, esto es otra forma de verlo, la fase de procedimiento administrativo con iniciación, ordenación, instrucción y finalización, y que hay unas especialidades como es la de procedimiento sancionador, con este dibujito, o la de procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿vale? Con el dibujito de cerdito con las monedas, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo pues poco a poco, ¿vale? Bueno, la semana pasada os puse un poco el resumen de todo esto de iniciación, qué cosas podían pasar con anterioridad al inicio y cómo se podía comenzar a través de la solicitud de interesado o a través de la iniciación de oficio con 4 opciones. Bueno, pues es lo que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la clase. Bien, lo primero, clases de iniciación. Fenomenal. Y esto no se nos puede, esto está chupado. Esto de ahí 39, de las cosas más fáciles, no se nos puede olvidar. Puede iniciarse los procedimientos de oficio o a solicitud de interesado. De oficio es que lo hace la administración, a solicitud de interesado, pues que uno mismo coge, hace una solicitud, rellena unos campos que luego veremos cuáles son, y con eso ya has iniciado tú un procedimiento. Porque pides una beca, porque pides pues cualquier cosa y que se vaya a solicitar, bueno, pues cualquier eso, en principio, solicitud de interesado por una persona, de oficio por parte de la administración. ¿Vale? Por ejemplo, cuando recibes de oficio, pues de la agencia tributaria. Bueno, actuaciones previas. Vale, también lo comenté un poco el otro día de repaso, así de repaso, no, de paso,
Pero bueno, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano puede abrir un periodo de información o actuaciones previas, se llama así, ¿vale? Con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Pues es el caso de, por ejemplo, hablábamos el otro día de si alguien tenía una vivienda de protección oficial y quería pedir cosas con respecto a esa vivienda. Bueno, pues lo que había que mirar de actuaciones previas era saber si esa persona realmente vive en esa vivienda, si tiene recibos de luz, de agua, está continuamente, etcétera, etcétera. Pues entonces, a lo mejor lo que la administración hace es un poco investigar, hace un poco de Sherlock Holmes, como tenemos aquí, para investigar si realmente vale la pena iniciar el procedimiento administrativo o realmente, pues, ¿para qué vamos a hacer esto si realmente no tiene nada? Alguien que pide una pensión de viudedad y resulta que tu marido o tu mujer está más vivito que otra cosa y tú por todo tu morro has pedido una pensión de viudedad. Bueno, pues si comprueban ellos antes de esa pensión que realmente vive, pues decir, a ver, tú tienes mucho morro y de qué vas. Y entonces no se abre eso. Para eso sirve lo que se llama el periodo de información o actuaciones previas, ¿vale? Entonces, si se comienza o no se comienza. Y aquí dice, caso de procedimiento de naturaleza sancionadora, y una cosa, he rectificado hace nada esta presentación porque se me había olvidado dos cositas que os comento ahora. Una era que os he dicho que cada vez que haya cosas de naturaleza sancionadora va a aparecer este dibujito se me ha olvidado en la presentación que teníamos, que colgué ayer por la noche. En cambio a última hora sí que, ya hoy sí que está todo bien, ¿vale? Está con este dibujito. Bueno, pues que sepáis. Caso de procedimiento de naturaleza sancionadora, ¿qué tiene que haber en las actuaciones previas? Se intentará determinar con mayor precisión los hechos que se han producido, la identificación de la persona a personas que son responsables y las circunstancias relevantes. Bueno, aquí viene esto, yo creo que es un poco, pues como decía antes Ana García Mateos, bueno, establecer un poco, por una parte estudiar, por otra aplicar un poco la lógica, ¿no? Bueno, pues aquí la lógica de una actuación previa para una naturaleza sancionadora, pues es saber qué hechos hay, a identificarlos y qué circunstancias concurren y que son relevantes para poder poner una multa o no. Pues evidentemente, si te saltas un stop y te han pillado, pues esto, hechos susceptibles, te has saltado stop, identificación de la persona que conduce, circunstancias relevantes, pues coño, que te has podido dar un porrazo con otro coche. Bueno, pues evidentemente, si eso se ha producido, está claro que esas actuaciones previas son correctas y continúan para adelante. ¿Vale? Dice, las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección, ¿vale? En la materia y en defecto de estos por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. Es decir, que más o menos que quien tenga capacidad para poder investigar, averiguar y hacer inspección en tema de materia. Bueno, pues muy bien, un poco de aquella manera. Bueno, aparte de estas actuaciones previas que estamos diciendo para saber si se pone en marcha o no, también hay posibilidades de establecer unas medidas provisionales, ¿vale? Establecer medidas provisionales, es decir, oye, para que esto se ponga en marcha vamos a poner estas medidas. O típico, por ejemplo, medidas que se suelen hacer pues, con personas que puedan ir a la cárcel y se te retira el pasaporte y no sé qué, pues para que no te puedas ir. Por ejemplo, pues es una medida provisional que se toma para que, como hay riesgo de fuga, pues para que no te vayas. Eso es un ejemplo que podría ser, para que lo veáis. Bueno, pues aquí medidas provisionales. Las medidas provisionales puede haber dos casos. Una, antes de iniciar el procedimiento, igual que lo que hemos visto antes con el tema de las actuaciones previas, ¿vale? O puede ser que se den medidas provisionales luego ya a lo largo de la fase de iniciación o incluso en la fase de tramitación y demás, ¿vale? Vemos el primer caso. Casos de que antes de iniciar el procedimiento, ¿quién es el que quién toma esas medidas provisionales? Pues en este caso el órgano administrativo para iniciar o instruir el procedimiento. Pensar que hay de órganos administrativos tantos como fases tiene el procedimiento. No hay un órgano de ordenación, ¿vale? De ordenación no. Pero sí hay un órgano para iniciar, hay un órgano para tramitar y hay uno, o para instruir,
y hay un órgano para finalizar, ¿ok? Entonces, algunas veces ese órgano puede ser lo mismo, para iniciar y para instruir pueden ser los mismos, y lo que suele pasar es que el órgano para finalizar, es decir, quien decide al final cuál es la decisión que se toma con respecto a ese procedimiento administrativo, pues suele ser otro órgano, otra persona diferente, ¿vale? Podemos hablar de órganos, pero realmente al final estamos hablando de que hay una persona que es la que hace estos temas. Bien. Bueno, pues antes de iniciar el procedimiento para las medidas provisionales, el órgano administrativo competente es el para iniciar o instruir el procedimiento. Dosis. Aquí esto es una I, esto es otra I, mayúscula y minúscula, el de iniciar y el de instruir. Perfecto. Siempre se de oficio o instancia de parte y de forma motivada. Es decir, hay que motivar, hay que especificar esas medidas provisionales por qué se toman. Lo que hemos dicho antes. Pues se retira el pasaporte por riesgo de que pueda esta persona fugarse. Pues eso es una medida provisional. ¿Cuándo? En los casos de urgencia inaplazable. Esto es importante porque este mismo esquema que tenemos ahora en pantalla se va a ver dentro de nada con los casos cuando ya se ha iniciado el procedimiento. Y también va a venir quién, cuándo y qué, ¿vale? Y son diferentes las opciones. Entonces hay que diferenciar muy bien en el antes o en el momento que ya se ha iniciado el procedimiento, estos otros quién, cuándo y qué. Entonces aquí, ¿cuándo? Los casos de urgencia inaplazable, ¿vale? Por eso aquí la sirenita de urgencia. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace adoptar medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, ¿vale? Eso que se tiene que tener en cuenta. Cuidado que esto puede ser bastante preguntable dentro de lo que hay de la ley 39. ¿Y para qué? Para la protección provisional de los intereses de los implicados. Bueno, muy bien. Y luego, ¿qué pasa con estas medidas provisionales? Hemos dicho que se toman antes de iniciar el procedimiento, lo que se llama el acto de incoacción. Si veis por ahí incoar, incoar al final simplemente es iniciar el procedimiento. ¿Vale? Bueno, pues estas medidas, al final, como se toman antes de iniciar el procedimiento, estas medidas pueden ser confirmadas, modificadas o levantadas. Es decir, se puede confirmar que cuando se vaya a hacer el acto de inicio de procedimiento continúen esas medidas, sigues estando sin pasaporte porque sigues estando una persona en riesgo de que te fugues, puede ser modificada, ¿vale? O puede ser levantada, es decir, vale, te devuelvo tu pasaporte porque no te vas a ir, ya tengo muy claro que no te vas a ir y demás, ¿vale? Bueno, pues estas son confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos? Bueno, pues como hemos dicho antes, hasta ahora estábamos hablando de que el 10, vamos a ver que el 10 es prácticamente genérico y hay muchísimas cosas con 10 días. Pero en este caso, para el tema de medidas provisionales y tal, lo que se toma son 15 días. Dentro de los 15 días siguientes a la adopción de estas medidas. Y podrán ser objeto de recurso. Es decir, si tú no estás de acuerdo oye, estas medidas provisionales, ¿por qué me metes a mí? Pues bueno, puedes recurrir, ¿vale? ¿Y qué pasa? Importante, queda sin efecto, es decir, ha tomado por saco las medidas provisionales, caso de que no se inicie el procedimiento en esos 15 días, ¿vale? No se han iniciado, o si el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de estas medidas. Es decir, que en el acuerdo ese de iniciación se debe escribir la motivación y las medidas que se toman, ¿vale? Si en ese acuerdo de iniciación no aparece nada de medidas provisionales, imaginaros, porque se le ha olvidado al órgano de iniciación de poner esas medidas provisionales, pues queda sin efecto, no hay medidas provisionales. Pero es muy raro que haya unas medidas provisionales que se quieran confirmar y que no se pongan en el acuerdo de iniciación. Menudo chapuza sería que esté encargado de órgano de iniciación. ¿Hasta ahí bien? Por lo tanto, quiero que os apuntéis medidas provisionales antes del inicio, 15 días. Es importante ese plazo. Primer plazo que tenemos en el día de hoy. Cuidado que esto lo voy a ir preguntando después para decir, ¿os acordáis cuánto era el plazo que teníamos para medidas provisionales? Pues eso, 15 días. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahora vamos con la segunda parte. Si hemos hablado antes de las medidas que se toman
antes del inicio del procedimiento, vamos ahora a la medida de gestión ya inicial del procedimiento. Iniciar el procedimiento, ¿quién? Aquí cambia. Ya no es el órgano que de iniciar o de instruir, sino el órgano competente es el de resolver. Por aquí viene eso, una R, ¿vale? Que podrá adoptar de oficio o instancia de parte y de forma motivada. Como veis, las medidas provisionales siempre son motivadas, ¿vale? Hay que motivar el porqué. ¿Cuándo? Bueno, pues ¿os acordáis antes que dijimos que eran cuando en casos de urgencia inaplazable? O sea, dábamos de urgencia y por eso teníamos aquí el bombrito, la imagen de la urgencia. Aquí ya no es por urgencia, aquí es porque si existen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, ¿vale? O sea, hay que ser proporcional, hay que ser efectivo y tampoco pasarse de decir, te meto tú que tienes en tu cuenta 1.500 euros, que es lo que ganas este mes, y de pronto te pone una multa de 100.000 euros. ¿Dónde vas? Si yo no tengo este dinero, ¿dónde vas? Pues eso. Estamos hablando de cuáles son los elementos de juicio que se toman. ¿Y qué es lo que se hace? Adoptar medidas provisionales que se estimen oportunas, ¿vale? ¿Para qué? Para asegurar la eficacia de la resolución. Y entonces nos quedamos aquí, ¿con qué? Con proporcionalidad, un iPhone Pro, de proporcionalidad, efectividad, aquí con Mbappé, no sé si hoy es el mejor día para hablar de Madrid y demás historias de Arbeloa, etcétera, etcétera, pero bueno, como teníamos de otras veces el tema de la efectividad con Mbappé, pues aquí va. Y luego tenemos aquí a una estatua de una fuente con un meón, ¿vale? ¿Por qué pues está un meón? Por menor onerosidad, ¿vale? Meón. Acordáis de estas imágenes, os queda esto del Pro, el de Mbappé y meón, y ya tenemos a proporcionalidad, de efectividad y la menor onerosidad. Como veis, el de otro era mucho más fácil, que era simplemente por un tema de urgencia, ¿vale? Quedaros con esas cositas. Vale, y estas medidas antes podían ser, cuando era antes del inicio, podían ser confirmadas, modificadas o alzadas. Aquí en este caso se han tomado mientras que se iniciado el procedimiento y pueden ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento de oficio o instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pueden ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Es decir, que se pueden modificar pues, a lo largo del procedimiento. ¿Y cuándo se van a extinguir? Pues en todo caso cuando surta efectos de resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. O sea, cuando ya haya una resolución, estas medidas provisionales se extinguen. Fenomenal. Antes, en el anterior, ¿recordamos cuántos días eran para las medidas provisionales antes de iniciar? 15, bien, ahí está, rápida, Ana. Jeje, muy bien, fenomenal. Muy bien, pues eso, son 15 días y si en 15 días no se empezaba, o sea, no había inicio de procedimiento, se iba a tomar por saco. O si no se ponía en el acto de inicio que hay. Bueno, no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Es lo que decimos, si tú tienes en tu cuenta tal y te meten una medida provisional, bueno, por el dinero en este caso, bueno, que te pusieran una medida provisional de, pues eso, que tienes que dejar en el banco metido no sé cuánto dinero, pues a tomar por saco. El audio se va, me cachis, se pierde, estamos como el otro día, si dije yo que iba, si es que lo tenía que haber pedido yo a los Reyes Magos, unos cascos. Voy a quitar y poner, ¿vale? Un segundito. ¿Vale? ¿Se me oye ahora? Más o menos. Vale, gracias. Perdonar por avisarme siempre enseguida para que lo tenga en cuenta. Intentaré no tocar mucho este cable, que la verdad es que debe ser que no está para esta. A ver si la semana que viene vengo con unos cascos y parezco otro. Bueno, seguimos. ¿Qué medidas provisionales se pueden tomar? Pues aquí esto es un poco rollete, ¿vale? Pero es lo que hay. Un poco seguir, ¿qué tipo de medidas? Bueno, suspensión temporal de actividades. Si tú has querido poner un bar y de pronto
pues has puesto la licencia de inicio de ese bar, no sé no cuántos y tal, y no te han dado y tal, bueno, pues de pronto te pueden suspender la actividad para abrir ese bar. Puede ser que te pidan prestación de fianzas, ¿vale? Pagar un dinero de una fianza. Retirada o introducción de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad. Bueno. El embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. Bueno, vale, fenomenal. Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. Bien. Como veis, son cosas más o menos, dentro de lo que cabe, lógicas. Sabernos de memoria todas estas posibilidades de medidas provisionales, no sé si es tan importante. Yo no lo veo tanto, sino que simplemente que os quedéis con esos conceptos un poco, pero ya está. La consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar a las administraciones públicas. Y luego, en aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos desinteresados, prevían expresamente las leyes. Vale, pues muy bien. Todos estos son posibles medidas provisionales que se pueden llegar a tomar y que vienen por ahí. Y aquí vi yo también por ahí, por una página, un ejemplo de medida provisional. Dice, Luis, casualmente pone Luis, no, no ha sido buscado a propósito, pone Luis se da cuenta que su hermana, Lucía, ha sustraído la muy condenada cosas de la casa de su padre, por lo que decide comenzar la denuncia del proceso sucesorio. Luis puede pedir como medidas provisionales para la sucesión el dictado de un inventario provisional que se realice en compañía del actuario, así como el aseguramiento de los bienes que son parte de la masa hereditaria. También se puede solicitar que la correspondencia del difunto sea dirigida al juzgado. Es decir, mi hermana es una lista, se está llevando cosas y ¿qué pasa? Aquí cuando ya hay fallecidos, ojo, las peleas familiares que se pueden montar. Bueno, pues entonces se puede tomar una medida provisional de tomar, pues eso, los bienes que hay, una lista y luego que todo lo que vaya de correspondencia con respecto al difunto, pues que vaya al juzgado para que no nadie coja, pues esta carta no me interesa que debía a nadie. Pues yo debía a mi padre 5.000 euros y lo quito por aquí, ahora que haya fallecido, pues ya me los quedo. Y bueno, pues cositas así que pueden pasar, ¿vale? Pues hay posibilidades de medidas provisionales que se pueden tomar. Bueno, ¿qué más con respecto a la iniciación del procedimiento? Está el tema de la acumulación. El órgano administrativo, y esto hablamos de acumulación en el inicio del procedimiento, luego veremos otra cosa que es muy parecida a la acumulación dentro del apartado de instrucción, pero que no se llama tal cual acumulación, ¿vale? El órgano administrativo que inicia o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrán acumular a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, ¿vale? Y no se puede proceder con recurso alguno, ¿vale? Pues lo que puedes es que puedes acumular diferentes procedimientos pues de una forma única. Bueno, muy bien, pues ya está. Y ahora vamos ya con los diferentes tipos de iniciación que hay, en este caso las de oficio. Hasta ahora hemos visto pues eso, los actos de investigación previas, actuaciones previas y las medidas provisionales que podían haber. Ahora ya vamos ya realmente con la iniciación. Y empezamos con la iniciación de oficio. Y dentro de la iniciación de oficio, pues hay 4 tipos de iniciación. Una, por iniciativa propia, es el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y inicio un procedimiento administrativo porque sí, o puede ser como consecuencia de una orden superior, alguien me lo manda y esto es como siempre, donde manda patrón no manda marinero, y entonces la orden superior, a petición razonada de otros órganos que veremos ahora que tú puedes pedir, pero también ante el vicio de pedir está esta de no dar, ¿vale? Y luego está la de por denuncia, ¿vale? Estos son los 4 tipos de inicio que hay, muy facilitos de recordar y de saber, ¿vale? Dicho, se entiende por propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto de procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. En resumen, el competente para iniciarlo decide iniciarlo. Ejemplo muy típico, has hecho la declaración de la renta, vuelvo con Hacienda, cruzaremos dedos,
y tal, y hace la declaración de renta y resulta que se te ha olvidado poner cualquier cosa. Y resulta que Hacienda se da cuenta del conocimiento directo e indirecto de ciertas circunstancias o conductas. Oye, a este se le ha olvidado poner que le tocó en la lotería 50.000 euros. Imaginaros que esto es lo que me puede pasar a mí el año que viene, que me toca una lotería de 50.000 euros y tal, y se me olvida. Bueno, pues coge Hacienda y dice, oye, que te mando aquí una paralela porque yo creo que tú tenías que haber declarado que has ganado 50.000 euros y no sé qué, no sé cuántos. Pues ya está. Hacienda es competente para iniciarlo y decide iniciarlo. Muy bien, pues fenomenal. Bien, esa es la más base, la más fácil. Las siguientes. Inicio del procedimiento por orden superior. Aquí el gran jefe mandando al pobre currito que está por aquí. Se entiende por orden superior, la emitida por órgano administrativo de superior jerárquico. ¿Vale? De competente para la iniciación del procedimiento. Aquí se me olvidó poner también este dibujito, cuidado, ¿vale? Que esto, que es en el procedimiento de naturaleza sancionadora, la orden expresará en la medida de lo posible la persona a personas presuntamente responsables, qué conductas o hechos pudieran constituir infracción, una tipificación de esa infracción, y luego lugar, fecha o fechas o periodo de tiempo continuado en el que los hechos se produjeron. Bueno, pues esto es un poco lo que te está hablando. No sé si esto es muy preguntable o no, pero podemos decir que es un poquito más o menos la lógica de lo que va a aparecer en una naturaleza sancionadora, ¿vale? Que sea la persona a personas, las conductas o hechos, una tipificación y lugar, fecha o periodo de tiempo. Bueno, eso con respecto a cuando es un superior. Vamos con la siguiente. Coño, parece que vamos rápido, ¿verdad? Dice, bueno, pues esto no, hasta ahora no es un poco petardo porque no hace más que hablar, pero bueno, parece más o menos sencillo de llevar este tema. O al menos esa es mi impresión. ¿Cómo lo veis vosotros hasta ahora? ¿Se puede llevar hasta ahora bien? ¿O ya os habéis quedado dormidos directamente en el teclado y habéis dicho, dices tú que bien, pero esto está como la semana pasada, que volvemos otra vez aquí a esto. Pero bueno, bien, a lo mejor que las otras tres partes. Me quedo con esa parte de Ana. No quiero ver más. Bueno, seguimos. Ahora con la petición razonada de otros órganos. Un ejemplo de petición razonada. Mi libro dice la verdad, lo pone aquí. Petición razonada. Muy razonada. Bueno, se entiende por petición razonada la propuesta de iniciación de procedimiento por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo. Y entonces le dice causas, motivos y cosas que son o que han pasado para decirle al órgano que realmente sí que tiene competencia para iniciarlo, decir, oye, ¿podrías tú iniciar este procedimiento que yo no puedo porque por razón de materia, por razón de territorio, por razón de lo que sea, no puedo? Pues eso, imaginaros, yo que sé, que la Comunidad de Galicia le pide a la Comunidad de Madrid que empiece un procedimiento a una persona pues que vive en Madrid, pero que, pues eso, pero él no puede, pero se han dado cuenta de unos hechos que hay, casualmente, desde Galicia. Bueno, pues entonces coge y hace una petición. ¿Qué pasa? Lo que hemos dicho, ante el vicio de pedir, pues está esta de no dar. Y entonces, el órgano que esto, pues la petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. Es decir, aunque tú me lo pidas, si yo veo que esto, te digo, pues que no te voy a, no voy a iniciar ese procedimiento. Eso sí, lo que tienes que hacer es formular los motivos por los cuales no procede a elección. Motivos por los cuales no comienzo ese procedimiento. Si no estás de acuerdo con que esa petición que te ha pedido. Si te lo ha pedido un superior, te jorobas y allá que continúas. Pero si te lo pide alguien que no es competente y te lo pide por petición razonada, puede que sí, puede que no, eso es ya lo que tú decidas. Volvemos otra vez, como hemos dicho, a los procedimientos estos así un poco especiales. En este caso, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, y fijaros, otra vez lo mismo, viene especificado, se repite algunas veces todas estas historias. La persona o personas responsables, las conductas, su tipificación y fecha o fecha superior de tiempo continuado, igual que en el procedimiento por orden superior. Para casos de naturaleza sancionadora, ya sea por orden superior o ya sea por petición razonada, deben aparecer estos campos. Bueno, seguimos.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la adhesión. Bueno, aquí estamos hablando de responsabilidad patrimonial, no estamos hablando de la especialidad sancionadora. Pasamos aquí a lo de responsabilidad patrimonial. Si hay una petición razonada por alguien por responsabilidad patrimonial, ¿qué es lo que debe aparecer? Bueno, individualizar la adhesión, la redacción de causalidad, evaluación económica, si fuera posible, y momento en el que la adhesión efectivamente se produjo, ¿vale? Alguien le pide a otro, oye, que hay un procedimiento de responsabilidad patrimonial, no sé qué, y hay que decir, bueno, esta persona se cayó y se metió una leche de mi par de narices, se coló, fijaros, porque una tapa estaba abierta y no sé cuánto. ¿Relación de causalidad? Pues hombre, claro, sí, estaba abierta la tapa, pues el pobre hombre que iba por ahí no se fijó, iba con el móvil y se metió una leche en mi par de narices. Se ha roto la tibia y el peroné. Evaluación económica, bueno, pues tantos días de hospital y tantos días no sé qué, pues tanta cantidad. Y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, bueno, pues el día que se cayó, pues se metió una leche de 1000 pares de cuidado, ¿vale? Aquí veo un ejemplo del pobre hombre que se ha metido la leche, ¿vale? Bueno, muy bien. Inicio de procedimiento por denuncia, ¿vale? Se entiende por denuncia el acto por el cual cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Cuidado, no es lo mismo una denuncia que establecer ya un procedimiento de este otro tipo, de los de al final son de pago, ¿vale? De procedimientos por pago y demás. Entonces, está por una parte lo que es la denuncia. Aquí creo que lo hablo un poco después con respecto a esto. Bueno, el procedimiento de denuncia debe expresar la identidad de la persona y el relato de los hechos que se ponen. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción, recogerán la fecha y la identificación de los presuntos responsables. Vale, muy bien. Vale, y lo mismo, cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, la no iniciación de procedimiento deberá ser motivada y se notificará al denunciante de la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Es decir, te puede llegar una denuncia a la administración, te llega esa denuncia y de pronto dices, pero esto ¿qué me estás pidiendo a mí? En este caso por un tema de patrimonio de la administración pública, pues que alguien, yo qué sé, ha roto algo en una fuente o lo que sea. Bueno, pues si lo tienes muy claro, vale, pues puedes coger y decir, vale, pues esa denuncia la continúo para que pagues, en este caso la administración, por haber roto algo del patrimonio y tal. Pero a lo mejor si no lo tienes muy claro, pues puedes decidir, y de forma motivada, de por qué no continúas ese procedimiento. ¿Vale? Cuando el denunciante haya participado, bueno, y aquí tenemos el artículo 62, más conocido como el artículo del chivato, ¿vale? ¿Por qué? Esta es me chocó mucho, la verdad es que este artículo, porque ¿qué dice? Dice, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondría u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, no económico, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el prejuicio causado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo con una cantidad de amigos que tengo por ahí hemos hecho, le hemos liado parda, hemos hecho mil historias. Y ahora resulta que, pues bueno, me he arrepentido, nos han pillado a todos, nadie dice nada y bueno, pues yo voy a decir que han sido han vendido, yo qué sé, marihuana en no sé qué sitio de otro más allá y tal. Pues fíjate tú que si viene por chivarte y como la administración no tenía esos datos previamente, pues con lo que yo estoy diciendo, ¡pum!, me chivo de los demás y yo me libro en este caso, del pago de multas y demás historias. O sea que aquí se favorece al chivato, ¿vale? Es un artículo bastante curioso. Y luego, aparte de eso, también puede ser, asimismo el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa, de la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose algunas condiciones anteriores, es decir, las condiciones anteriores era que fuesen causas
que el primero en aportar, que sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento. O sea, que te está aportando elementos para iniciar el procedimiento. Pero si ya ese caso se hubiera dado, pero bueno, facilitas elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo, no te libras de toda la multa, pero sí te pueden reducir el importe de pago de la multa. ¿Vale? Entonces, bueno, vuelves a ser decir, no me libro todo, pero si me libro al menos que me rebajen un 50%, pues no estaría mal. Bueno, pues ya está. Pues puedes aportar elementos y entonces, pues te reduce. Bueno, en ambos casos será necesario que el denunciante cese, evidentemente, si yo estoy vendiendo, como he dicho, marihuana o lo que sea, tal, y tal, lo que no puedo hacer es denunciar a los demás y yo seguir participando en la infracción y vendiendo por ahí marihuana y no sé qué y destruyendo elementos de prueba. No, tienes que cesar la participación de la infracción. Es algo lógico. Y la presentación de una denuncia no confiere la condición de interesado en el procedimiento. ¿Vale? Eso es una frase que puede ser muy importante y que pueden preguntar, ¿vale? Que si tú denuncias, en este caso, por ejemplo, un vecino que ha hecho una tapia y se ha pasado de la tapia, no sé qué de la tal y eso. Bueno, pues ante ese vecino que ha hecho algo, dice, pues te voy a denunciar porque te has metido en mis lindes y más historias. Bueno, pues tú puedes denunciar a ese vecino, pero lo que no, eso que tú denuncies no quiere decir que ya seas interesado dentro del procedimiento. ¿Vale? El interesado va a ser él, que es el que es denunciado, evidentemente, que lo sepáis. Luego, que según la normativa te vayan a notificar cosas a ti o no, pues ya veremos, pero por ahora no te da el hecho de una denuncia ser interesado. Y luego, diferencia entre denuncia y procedimiento sancionador es lo que os decía antes, que la denuncia es el medio por el que se informa de una infracción, mientras que el procedimiento sancionador es el proceso legal que sigue la administración para castigar dicha infracción si se demuestra su existencia. Es decir, primero te denuncian y luego si esa denuncia al final es verdadera y se ha cometido infracción, pues ya te llega la parte del procedimiento sancionador, donde ya te califican y te dicen un poco qué sanción vas a tener, etcétera, etcétera, y lo que tú puedes pues reclamar y demás historias. Vale. Especialidades en el procedimiento de naturaleza sancionadora. Tenemos aquí el dibujito y dice, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio. Lógico. Si lo pensamos un poco es de cabeza. No vas a denunciarte o no vas a iniciar tu de oficio para que una naturaleza, para que tú mismo te multes y vayas a pagar el dinero. Oiga, que yo, mire, he declarado el año pasado o hace 5 años más de la Hacienda y no puse no sé qué, no sé cuántos, y ahora voy yo para que ustedes me multen y me pongan un procedimiento de naturaleza sancionadora, porque hecho, no tiene sentido. Vamos, que se podría dar, pero que vamos, que no tiene sentido. Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo de órgano competente y establecida la debida separación entre fase instructora y la fase sancionadora. Es lo que decíamos, que se suele separar principalmente quién instruye todos los casos y todas las historias y que esa persona que se ve afectada a lo mejor por esa persona que pues, tú estás instruyendo, estás cogiendo todas las alegaciones, documentos y a lo mejor te puedes sentir un poco más identificado con esa persona o no, de decir, joder, pobrecillo, ¿cómo vamos a multar a este con lo que tal? Pues lo siento, no, una vez que acaba la fase de instrucción, estableces un documento para que la fase finalización del procedimiento sea otra persona y ya sea otra persona quien realmente sancione este tema, ¿vale? Son órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando se determine la norma. ¿Vale? En ningún caso se puede imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. No te puede llevar una sanción así caída del cielo sin que haya un procedimiento por medio. ¿Vale? Esto es un poco todo lo que está diciendo. Y luego no se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones y que el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora. Es decir, tú has cometido varias infracciones del mismo tipo durante un cierto tiempo, pues no te pueden caer todas las infracciones así de pronto, boom, 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 sino que
primero se resuelve una y ya una vez que se haya resuelto de la primera, pues ya las siguientes podrán hacerse de esa sanción continuadamente, pero hasta que no te llegue la primera no te pueden llegar todas de una vez. Es un poco lo que quiere decir. Un poco así, un poco chorra. Con respecto a la naturaleza sancionadora, decimos que de acuerdo de iniciación se comunicará al instructor de procedimiento, evidentemente. O sea, se inicia, va a haber un procedimiento de sanción para alguien. ¿A quién hay que avisar? Pues al instructor de procedimiento, a los interesados, en este caso al inculpado, y al denunciante cuando las normas reguladoras de procedimiento se lo provean, porque ya hemos dicho antes que el que denuncia no es un interesado, ¿vale? Puede estar interesado, pero por mucho que esté interesado en la denuncia de tu vecino, no te convierte, de hecho de ser denunciante, en una persona interesada dentro del procedimiento, ¿vale? Bien. El acuerdo de iniciación deberá contener, ¿qué debe contener este acuerdo de iniciación? ¿Vale? Pues la identificación de las personas, lo hemos visto ya varias veces antes. Identificación de la persona, los hechos que motivan, su posible calificación y las sanciones, ¿vale? La identificación del instructor, en su caso, secretario de procedimiento, ¿vale? Órgano competente para la resolución y norma que le atribuye tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad. Vale, muy bien. Medidas que se puedan tomar de carácter provisional e indicación de derecho a formar alegaciones y de audiencia en el procedimiento y los plazos para su ejercicio. Esto lo veremos después, ¿vale? Dentro de la fase de instrucción. Y luego, excepcionalmente, cuando en el momento de estar de acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior. Esto, bueno, pues es un poco que si no hay una calificación inicial, pues que esa calificación se podrá poner después. Esa calificación es la que se refiere, si no me equivoco, estaba aquí, en el apartado de que debe contener los hechos que motivan, su posible calificación y las sanciones. Bueno, pues aquí la calificación podría llegar más tarde. Es lo que te está diciendo ese artículo. ¿Vale? Bueno, ya empezamos a hacer esto un poco más pesado, ¿verdad? Tanta historia con la naturaleza sancionadora, nos está entrando el miedito en el cuerpo, ¿vale? Bueno, otra vez, hablamos de la especialidad, ahora pasamos desde la parte de naturaleza sancionadora, pasamos ahora a la responsabilidad patrimonial. Dice, cuando las administraciones públicas deciden iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que no haya prescrito el derecho de la reclamación del interesado. Y aquí lo hablaba el chico este que hablábamos de leyes para oposiciones, que no sé si habéis visto algún vídeo de los que están en los apartados extra de la ley 10, o sea, del tema 10 y del tema 11, hablaba de que es muy raro, es decir, que se da, pero que es raro que sea la propia administración la que decida poner en marcha un procedimiento de responsabilidad patrimonial para darte dinero, no sé qué, no sé cuántos. No suele ser muy, muy típico. Es más típico de que tú te caes y lo que haces es una solicitud de responsabilidad patrimonial y tal, diciendo, oye, que me he caído, la acera estaba en mal estado y tal. Y entonces eso ya le llega a quien corresponda y ya se inicia pero por solicitud, en este caso del que se ha metido la leche. Que es raro que lo haga que la administración pública la que inicie de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pero que sepáis que existe. Y aquí volvemos otra vez, por eso he hablado aquí de muy raro todo, ¿vale? Y aquí volvemos otra vez a ¿qué? A días. Y en este caso volvemos otra vez a los 10 días, ¿vale? Porque el acuerdo de iniciación de procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho. Es decir, tú te has caído, no has hecho nada, pero de pronto te llega una notificación que la administración sí sabe que el ayuntamiento se ha dado cuenta de que tú te has metido una leche y te mandan una notificación. Y te dan 10 días para que tú cojas alegaciones, documentos, y decir, pues sí, joder, me metí una leche, la verdad es que la madre que os parió, porque es que como teníais la acera, estaba un agujero de mi par de narices y menuda leche me he metido, todas esas cosas. Vale, pues eso.
Y aquí vamos a seguir con esto con 10 días. Y las solicitudes que se formulen deberán contener nombre y apellido de interesado o persona que represente, identificación de medio electrónico o lugar físico. ¿Vale? Ah, no, perdón, que me he ido. Cuidado. Stop. Paramos aquí el tema de las especialidades de procedimientos de responsabilidad patrimonial. Y ahora vamos con la solicitud de iniciación, el inicio de solicitud de interesado. En este caso ya pasamos a ya no las de oficio, sino las de inicio de la solicitud de interesado. Y esto, las solicitudes, ¿qué deben contener? Bueno, pues las solicitudes deben contener nombre y apellido de interesado o de representante, identificación de medio electrónico o lugar físico donde creas que se lleve la notificación. Esto ya, bueno, pues muy típico. Adicionalmente podrás aportar una dirección de correo electrónico o un dispositivo electrónico. Esto ya lo vimos en las notificaciones la semana pasada. Hechos, razones y petición que se concrete con toda claridad la solicitud. ¿Y qué deben contener más? Lugar y fecha, la firma del solicitante, órgano o centro al que se dirige y su correspondiente código de identificación, ¿vale? Que viene un código de identificación. Bueno, pues eso es un poco lo que tiene que tener la solicitud. Y aquí, por ejemplo, la Asunta de Galicia, sacado de uno de los vídeos de este hombre, de 10 para posiciones, pues acaba reconocimiento de la situación de dependencia y de derecho a las prestaciones del sistema. Este código que viene, pues si no lo tienes, tienen la obligación de la administración darte ese código, qué tipo de documento es, y pues explicar los efectos que suscita, dato de identificación, edad, bueno, pues todas estas historias que vienen ahí con la solicitud. Vale. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación que te piden. Y luego dice, cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras dispongan de otra cosa. Bueno, pues aquí que sepas que las solicitudes se pueden refundir en una sola. Bien. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente en las oficinas de asistencia en materia de registros, podrán estos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. ¿Vale? Entonces tú presentas una solicitud y tienes que tener un recibo que acredite esa fecha y hora de presentación. Y ese recibo, de hecho, creo que se mete dentro de lo que es el expediente. Las administraciones públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Vale, pues ya está. Esta parte no es muy preguntable de lo que hay. Estos modelos de uso voluntario estarán a disposición en sedes electrónicas y oficinas. Muy bien, pasamos para adelante. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos de modelo. Es decir, te está diciendo que aparte de la solicitud, tú puedes acompañar pues todos los datos que te parezcan interesantes y demás. Por ejemplo, cuando aprobéis, pues tendréis la solicitud de, oye, he aprobado la oposición y tal, y tendrás que presentar, pues además tu titulación, etcétera, etcétera, y demás cositas que tengas que presentar. Pues nada, fenomenal. Muy bien. Pues eso es la solicitud ya para pedir plaza o para lo que sea. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada. Vale, porque esto ya es una cosa de la administración, que pueden tener ellos comprobaciones automáticas de si realmente lo que estás aportando es correcto o no. Bueno, muy bien. Cuando la administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. Es decir, que hay unas solicitudes genéricas por ahí, pero hay para algunos casos de inicio de un procedimiento unas solicitudes muy específicas. Es decir, tú para presentarte a una oposición, cuando habéis hecho la solicitud, lo habéis hecho sobre una solicitud con un modelo específico. No habéis hecho una solicitud genérica y decir, pues yo me quiero presentar a la oposición de auxiliar administrativo, que aunque lo voy a aprobar, pero empiezo por aquí y tal. Pues no, tienes un modelo específico para de inicio y para poder solicitar entrar en una convocatoria de oposición. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pongo un modelo muy típico que es el documento de pago, el documento 010, que viene por ahí de Hacienda. Pues es un modelo específico que tienes que utilizar. Bueno,
Volvemos otra vez a dos casos y ya digo que de pronto ya vamos a estar dando un poco bandazos entre los de naturaleza sancionadora, los de responsabilidad patrimonial y los normales, que eso. En este caso, para los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial, que hayamos tenido por ahí, si no me equivoco, un tiempo, que si no me equivoco eran 10 días, vamos aquí para atrás, ¿vale? En responsabilidad patrimonial, el acuerdo de iniciación notificará a los particulares designados concediendo un plazo de 10 días para que presentes alegaciones, ¿vale? ¿Ok? Pero aquí hablaba de que no podía prescribir el derecho de reclamación del interesado, ¿vale? ¿Y cuándo puede prescribir el derecho de reclamación del interesado? Pues es justamente lo que vamos a ver en esta diapositiva, que volvemos otra vez para adelante, ¿vale? Que la tenemos aquí. Los interesados solo podrán solicitar al inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. ¿Veis? Está en la misma redacción. Todo está perfectamente encadenado. Y dice, el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste el acto lesivo. Es decir, si tú te has metido la leche y demás, y pasa un año, pues lo siento, pero tú has prescrito tu derecho a reclamar, ¿sabes? Se prescribe el derecho a reclamar. Queda prescrito. Bien, en los casos de daños de carácter físico o psíquico, ¿vale? El plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Claro, porque depende de cada caso. Yo acabo de decir, te caes, no sé qué, me caigo hoy, tal. Pasa un año, el 15 de enero de 2027. Bueno, pues ha pasado un año, ha prescrito. Vale, imaginaros, esperemos que no, que yo me caigo, me meto un ostión de cuidado y me tiro un año o año y medio en coma, por lo que sea. Pasa año y medio en coma, me recupero milagrosamente, después de haber visto la luz casi, y ya vuelvo otra vez a la normalidad y vuelvo superdotado, madre mía, un año y medio descansando. Bueno, perdón por descansar, eso no ha sido más ideal. Bueno, después de un año y medio de estando pues eso en coma, te rehaces y ya dices, bueno, pues ya salgo del hospital y tal. Ah, pues voy a reclamar. ¿Qué pasa? Ha prescrito el año. Joder, pues vaya putada. He estado un año y medio y no he podido tener opción. Bueno, pues para eso está este otro caso. Dice, en caso de daño de carácter físico o psíquico, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Es decir, cuando ya me he curado, estoy ya fuera del hospital, pues entonces el plazo de ese año comienza justamente cuando haya salido. Si he estado año y medio pues en el hospital, pues sería pues a partir de junio del 27 y tendría hasta el junio del 28 para poder hacer una solicitud de responsabilidad patrimonial. ¿Ok? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que para daños de carácter físico o psíquico es desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas, ¿vale? Porque a lo mejor también puede ser que de pronto de primera estás metido una leche, no parece que haya nada, y de pronto 3 meses después te diagnostican cualquier cosa y eso está debido al golpe que has tenido. Pues entonces eso entraría justamente en la determinación del alcance de las secuelas. ¿Vale? Bueno, muy bien, más casos. Pero aquí lo importante es que, fijaros, siempre hablan de al año o al año. ¿Vale? En los casos es que procede a reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de un acto, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado de la resolución administrativa o la sentencia definitiva. No es que entienda mucho este tema, pero bueno, pues el caso es que para reconocer un derecho por anulación en vía administrativa, hablan de al año, ¿vale? Desde que se ha notificado la resolución. Y luego vuelvo a hablar otra vez del caso de responsabilidad patrimonial, al que se refiere el artículo 32, que derecho a reclamar prescribirá daño de la publicación en el Boletín Oficial de Estado o el Diario Oficial, según el caso, cuando la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al derecho de la Unión Europea. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando, y eso que me interesa, que prácticamente todas las reclamaciones de patrimonial, pues prescriben todas al año. Lo único que darse cuenta de que si es de carácter físico o psíquico, es desde la curación o determinación del alcance de las secuelas. Bien, hasta ahí más o menos fácil, con lo cual, fijaros, ya tenemos ahí
unos cuantos días de los que estamos hablando de trámites. Hablábamos de 15 días. ¿Os acordáis 15 días para cuándo era? De lo que hemos estado dando a principio de clase. El plazo de 15 días, ¿para qué era? ¿Para qué era? A ver, era para cuando había de qué. Medidas provisionales, efectivamente. Antes de comenzar había unos 15 días para medidas provisionales y en esos 15 días, si ya no se iniciaba el procedimiento o lo que sea, pues se levantaban esas medidas provisionales. Muy bien, perfecto. Y aquí estamos hablando de un año, que es muy fácil, todo relacionado con la responsabilidad patrimonial. Y analiza, además de lo previsto en el artículo 66, la solicitud que realicen los interesados deberán especificar qué lesiones, la presunta redacción de causalidad, la evaluación económica y el momento en que se produjo la adhesión. E irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones que estén oportunos. Es decir, que si te metes una leche, no solamente te conviene ir al hospital, sino además, por ejemplo, sacar fotos del estado de la calzada, de dónde te has caído, dónde está la historia. Y luego presentar pues todos los informes que tengas tú del hospital o de lo que te hayan hecho. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, como hemos dicho, 10 días, ¿vale? 10 días. Aquí tenemos para qué. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, pues tienes 10 días para subsanar la falta o acompañar de documentos preceptivos, ¿vale? Con indicación de que si no se hiciera, pues das por desistido de su petición. Fijaros, esta palabra parece una tontería, pero es importante de tenerla en cuenta. Desistir. Tú desistes de una solicitud, ¿vale? Si tú no subsanas a los 10 días tu solicitud, pues quedas desistido y a tomar por saco. Y que se ha tomado por saco el tema, ¿vale? 10 días. Esto me recuerda mucho a cuando tú hacías una solicitud para representante de Apudacta y demás, que también tenías 10 días para subsanar esos problemas de representación y demás que pudiera haber, ¿vale? Donde, pues eso, también había una solicitud de iniciación y tenías 10 días. Pues en este caso 10 días para subsanar estos requisitos. Y además, fijaros, dice, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, es decir, para casos de oposición, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días a petición del interesado o iniciativa del órgano cuando la aportación de documentos requeridos presenten ciertas dificultades especiales. ¿Cuáles son esas dificultades especiales? Pues vete a saber lo que sea, pero bueno, que sepáis que son 10 días y que se puede ampliar, ¿vale? Hay una ampliación para subsanar incluso hasta de 5 días más, ¿vale? En los procedimientos iniciales de solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar la solicitud del solicitante de la modificación o mejora voluntaria de los términos de aquella. De ello se levantará acta sucinta que se incorporará al procedimiento. Esto lo que quiere decir es que, vale, tú has presentado una solicitud de una beca o no sé qué, no sé cuántos. Puede ser que en este caso el órgano competente, ¿vale?, podrá coger y decir, oye, has hecho esta petición de la beca, no sé qué, pero si además presentases, pues exactamente, no sé, el número de hijos o te falta el carnet de familia numerosa o no sé qué, no sé cuántos, pues puede pedir, en este caso al solicitante, para que mejore de forma voluntaria algún dato para que sea más plausible lo que está solicitando. ¿Ok? Es un poco lo que está diciendo. Bueno, si alguno de los sujetos a los que hace referencia al artículo 14 y 14.3 presenta solicitud presencialmente, las administraciones públicas que requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, pues esto es de un artículo que vimos en el tema 10, ¿vale?, que son las personas que están obligadas a hacer las cosas de forma con presentación electrónica. Y lo que te está diciendo es que si tú estás obligado a hacer una presentación electrónica y la haces de forma presencial, pues te dice, chico, no me vale, subsánalo y hazlo a través de la presentación electrónica. Y de hecho, la solicitud tendrá fecha cuando se haga la presentación bien y se haya hecho la subsanación, no cuando la hayas hecho presencialmente. Has hecho presencialmente y estás obligado a otro, te dan por saco, como si no hubieras presentado nada. Vale. Bueno, y ahora aquí habla de declaración responsable y comunicación. Meten por aquí cositas. Hay veces que para que los procedimientos
no sean tan largos en el plazo. ¿Recordáis, por cierto, si no viene en un procedimiento, porque sabéis que los procedimientos tienen que durar lo que se estime directamente en el propio procedimiento? Pero si no viene nada de tiempo, ¿cuánto es el tiempo que puede tener el plazo para un procedimiento administrativo que no tenga puesto nada? ¿Cuál era el plazo? ¿Os acordáis? ¿Qué tiempo puede durar un procedimiento administrativo por defecto si no viene nada? Muy bien, 3 meses, efectivamente. ¿Y cuál es el plazo máximo que puede durar un proceso administrativo? Chan, chan, chan. 6. Ana está que se sale aquí, Ana. ¿Cómo se nota que está preparándose para la oposición de ahí? Muy bien, efectivamente. Pero ya sabéis que por defecto el tiempo es el que venga eh, predeterminado en el propio procedimiento. Pero si no viene nada son 3 meses y como máximo 6. Bueno, muy bien. Pues dice que se me ha ido un poco aquí la olla. Se entenderá por... hay veces que para que no se vaya tanto tiempo en un procedimiento, hay veces que para la administración bastaría con que haya una comunicación o una declaración responsable de cierta cosa y daría a la administración por concluido ese procedimiento. Y entonces, por eso habla un poco de declaración responsable de comunicación. Son pequeñas cosas que hacen que se reduzca todo el tiempo y toda la tramitación y burocracia que puede llevar todo el tema de un procedimiento administrativo común. ¿Vale? Entonces, se entenderá por declaración responsable de documento suscrito por un interesado en el que manifiesta bajo su responsabilidad, y esto es importante, declaración responsable, responsabilidad, ojo, ahí enganche, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, y que lo pondrá a disposición de la Administración cuando sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente o dicho reconocimiento de ejercicio. Es decir, yo puedo ser declarado responsable para poder abrir pues un negocio de lo que sea. Y entonces lo que estoy declarando es que eso, que tengo los requisitos con la normativa vigente, que dispongo de esa documentación, que si la administración me lo pide lo va a tener en cualquier momento y que voy a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones que tengo. Bueno, pues eso es una declaración responsable. Un ejemplo, también modelo de declaración responsable de emitir para los trabajadores para cuenta ajena que no deben recogerse al permiso retribuido recuperable. Bueno, pues esto es un ejemplo de no sé qué, con DNI, dato de contacto, y pues puedes, yo declaro que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues un ejemplo de declaración responsable. Y en cambio, a efectos de esta ley se entenderá por comunicación aquel documento mediante que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Y aquí hablaba, por ejemplo, un ejemplo de ejercicio de un derecho es el de la manifestación. Y entonces tú puedes comunicar a la administración, oye, que voy a hacer una manifestación de tal sitio, y ya está. Y tú lo puedes comunicar. A mí eso me sorprendió porque yo siempre he pensado que las manifestaciones al final tenían que tú hagas esa comunicación y ya tienes el derecho a manifestarte. Yo creo que al final tiene que alguien aprobártelo de alguna manera, pero según me ponía este hombre decía que eso, que como es un derecho de una comunicación de una manifestación, tú lo puedes establecer y ya está. Es lo que ponía el de 10 para oposiciones. Si lo veis en los estos hay un ejemplo de este opción. El caso es que eso, son declaración responsable y comunicación. Y de las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin prejuicio de las facultades de comprobación, control e inspección. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación corresponda a lo previsto expresamente. Bueno, muy bien, cositas ahí un poco de este. Lo que sí te dice es que lo que no puedes hacer es poner datos inexactos, falsear u omitir de carácter esencial cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o una comunicación. Porque entonces esto te va a suponer que te pueda multar. La documentación que sea en su caso requerida para acreditar, o sea,
La no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida, tal, o la comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho a actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. Es decir, tú has dicho que eres responsable, no sé qué tal, tal, y resulta que luego es mentira. Y puede haber responsabilidades penales, civiles o administrativas, ¿vale? A que hubiera lugar. Es decir, que, muy bien, declaración o comunicación, pero como mientas, te caes con todo el equipo. Es un poco lo que te quieren decir. ¿Bien? Bueno, asimismo, la resolución de administración pública que decae de tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica en el momento previo del reconocimiento. Es decir, que si te has mentido no sé qué y te has construido un bar y luego no tienes ni licencia ni tienes no sé qué, ni tienes no sé cuántos, pues a lo mejor te toca, o te has construido un chalet, pues, lo típico. Me he construido un chalet porque y estás ahí a 10 metros del mar. Bueno, pues resulta que si te han pillado y te dicen que no, que eso está mal y no sé qué, no sé cuántos, a pesar de que tú ya has dicho que está todo legal, pues te pueden coger y hacer tirar ese chalet y decir todo que quede como estaba antes. Un poco el ejemplo de por ahí. Bueno, más de recreación responsable y comunicación. Las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación para que tú los puedas rellenar, ¿vale? Y únicamente será exigible bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener reconocimiento. O sea, no hace falta que tengas que hacer la declaración responsable y además una comunicación. Puedes hacer una cosa u otra para poder iniciar una actividad. Bien, pues la que esa fase de inicio está ya terminada. Recordar, ¿cuáles eran las dos posibilidades de inicio de un procedimiento? Inicio de un tipo y inicio de otro. ¿Cuáles eran los dos tipos de inicio que podíamos tener de un procedimiento? Inicio de oficio, ¿vale? E inicio... No, solicitud de interesado. Bien, Ana, perfecto, ok. ¿Los demás estáis de acuerdo? Perfectamente. Bien, entonces, y luego dentro de oficio había cuatro posibilidades. ¿Os acordáis que había cuatro posibilidades de inicio de oficio? La primera era... ¿Cuál era la primera? Venga, ahí que vamos a recordar un poco de lo que hemos escrito. Vale, iniciativa propia, efectivamente. Esa es una parte, por iniciativa propia. La segunda, ¿os acordáis? Porque alguien y se veía un dibujito por ahí mandando una cosa por orden superior, efectivamente, esa era la segunda, ¿vale? Si es orden superior, te callas y a hacer ese inicio sin ningún tipo de problema. La tercera, ¿cuál era? Dentro de los de oficio, a petición de otro órgano. Y eso tenía que el órgano al que le llega, ¿tiene la obligación de iniciarlo? ¿Sí o no? Si viene por petición de otro órgano. No, efectivamente. Tú eso, pero si dices que no, lo tienes que motivar, efectivamente. Bueno, ¿y cuál era la última posibilidad? Que venga de oficio por denuncia. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues hemos hecho un poco un medio resumen de todas las posibilidades de inicio, etcétera, etcétera, y tal. Para las modalidades estas de reclamación patrimonial, ¿cuándo se perdían los derechos del interesado? ¿Qué tiempo, qué plazo había? Si se perdían los derechos del interesado, un año, efectivamente. Había tres opciones de un año, era o por la caída en el momento, o por temas de administrativo y contencioso y no sé cuántos de recurrir, y luego había otro caso más por ahí que no me acuerdo muy bien, ¿vale? Porque esos tres casos al final lo importante es que se hablaban de que se prescribía al cabo del año, ¿ok? Bueno, y si tú haces a iniciar a solicitud de interesado, tú puedes subsanarlo en cuántos días, si una solicitud de interesado, 10 días.
¿Y se puede ampliar en cuánto más? 5. Bien. Y por último, si no haces caso ni a los 10 ni a los 5 días, ¿cómo queda tu iniciación de DS? ¿Cómo decíamos que queda el procedimiento? Empezaba, se decía que estaba a ver si recordáis, desistido, efectivamente, no desestimado, efectivamente, desistido. Esa palabra que parece un poco rara, ¿vale? Pues si tú no continúas con tu fase en tu formulario, en tu solicitud de iniciación, no continúas y no haces caso, pues quedarías desistido para tema. Esto es quizás los datos más importantes de todo esto que hemos dado en hora y cuarto, que llevamos. Diréis, pues ya lo podías decir directamente lo importante y ya está, pero claro, para poder decir lo importante hay que contar toda la milonga. Es que es complicado precisamente intentar ir al grano de ciertas cosas sin poder comentar eh, todo lo que se va diciendo por ahí. Eso que me he dado cuenta. Yo puedo decir, bueno, pues para solicitud tienes 10 días de... Pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Un año tienes para el tema de la responsabilidad patrimonial. Pero ¿cómo que un año? Oye, pues eso, ya viéndolo poco a poco, pues vamos viendo estas cosas. Bueno, vamos ya con la parte de ordenación, ¿vale? La parte de ordenación, que es bastante cortita, ¿vale? Son una serie de normas durante todas las fases. O sea, realmente no es una fase en sí, sino que es algo que se debe cumplir durante la fase de iniciación, durante la fase de tramitación y durante la fase de finalización, ¿vale? Hay un principio, que este lo tenéis que saber, muy importante, que es el principio de celeridad se impulsa de oficio, o sea, que hay que ir rápido. Y esto, como decía también este hombre de leyes para posiciones, no se lo cree ni Dios. ¿Vale? Estará muy bien puesto el principio de celeridad, pero lo más normal es que todos los actos administrativos acaben más allá del tiempo estimado, por mucho que quieras ir con rapidez. Lo principal que se maneja dentro de la ordenación son los expedientes administrativos, ¿vale? Que es, por defecto es electrónico, vamos a ver, y habla de los trámites, cuando hay trámites, que son 10 días, y si no, aquí no habla de cuando tú haces trámites de desistidos. Si no se subsana un trámite, estarías decaído en el derecho de trámite. Mientras que en una solicitud quedas desistido para un trámite decaído. O sea, ojo al dato. Ahora lo vamos a ver un poquitito, ¿vale? Y vamos a ver cuestiones incidentales y concentración de trámites, ¿vale? Bueno, hablábamos de que en la ordenación de procedimientos se entiende por expediente administrativo y conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento de la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias. Además, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución. Vale, muy bien, pues todo esto lo que hay. Importante, expedientes, formato electrónico. Muy bien. No formarán parte del expediente administrativo, cuidado, aquellos que tengan carácter auxiliar o de apoyo. Aquí esto no va a ser del expediente administrativo. Como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos, es decir, cosas que de carácter auxiliar o de apoyo, eso no va a pertenecer al expediente administrativo. Bueno, un poquitito por ahí. Bueno, el procedimiento sometido al principio de celeridad, de que hemos dicho. Importante, que se impulsará de oficio en todos sus trámites a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. Es decir, el principio principal es el de celeridad, y que se va a respetar los principios de transparencia y publicidad. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de la incoacción en asunto de homogénea naturaleza. Incoacción, recordad que hemos dicho que es la iniciación, ¿vale? De asuntos de homogénea naturaleza. Muy bien. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas son los responsables directos de la tramitación. Vale, pues muy bien, una chorrada más que tenemos por aquí, pero que no debemos dar tampoco. Esta es una de las partes que voy diciendo yo, que lo pongo para que lo veáis, pero a lo mejor no es tan importante como cuando hemos hablado al principio, pues eso, de si se empieza, y cuáles son las medidas,
provisionales, etcétera, etcétera, y tiempos o plazos de ley. Aquí ahora estamos en una parte donde, bueno, que viene cosa de de trámites de lo que es la parte de ordenación, pero yo la veo bastante menos importante y menos preguntable, ¿vale? De acuerdo con el principio de simplificación, se acordaron en un solo acto todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo, ¿vale? Pues es el principio de simplificación administrativa, que todos los trámites a un impulso simultáneo. Muy bien. Aquí, cuidado, lo que hemos dicho, importante. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente de la notificación del correspondiente acto. ¿Vale? Bien. Salvo que en el caso de que una norma corresponda a un plazo distinto. Y en cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, ¿vale?, los pondrá en conocimiento de su autor conociendo un plazo de días para cumplimentarlo. O sea que al final, para trámites y para algunos actos, ¿vale?, se está dando de 10 días de plazo. Muy bien. Esto dentro de la relación. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, es decir, si te piden un trámite o te piden cosas y de pronto no lo entregas, por lo que sea, si estamos hablando de trámite, estamos hablando de decaído. Aquí la imagen de una persona decaída, ¿vale? El simbolito este está decaído. Que no desistido. Desistido, solicitud. Decaído, trámite. Importante, esa redacción, quedaros con eso. Muy preguntable. Y entonces no es complicado saberse esta historia, ¿vale? Trámite decaído, solicitud desistido. Solamente si no lo cumples, ¿vale? Y luego, cuestiones incidentales, que digo, joder, cuestiones incidentales, y por eso yo he puesto aquí un apartado donde dice, una cuestión incidental es un asunto que surge durante el desarrollo de un proceso principal y que tiene relación con él, pero que debe resolverse de forma separada antes o al mismo tiempo que la sentencia definitiva. Vale, pues es un asunto que surge de pronto. Bueno, pues dice que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la unidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. Vale. Quedaros por si acaso cuestiones incidentales y recusación, para decir que todo continúa salvo la recusación en los temas de cuestiones incidentales. ¿Ok? Un poco de esa memoria. Y como hemos dicho, la fase de ordenación ya se ha acabado muy rapidito. Simplemente el principio de celeridad que teníamos por ahí y esos dos plazos de 10 días para el tema de los trámites, y que si los trámites no estás, no se queda como decaído, ¿vale? Acordaros de la imagen de decaído. Bueno, vamos con la instrucción. En la instrucción me encontré aquí una página que me gustó mucho, y aquí está puesto por aquí en Instagram, que si le marcáis, donde viene un resumen un poco de la fase de instrucción de procedimiento administrativo y te especifica un poco todo, la fase, te dice alegaciones y aportación de documentos, bien, habla del periodo de prueba, que está entre 10 y 30 días, habla de la solicitud de informes de 10 días, habla de trámite de audiencia, ¿vale?, que habla de esto de 10 a 15 días, y por último información pública de como mínimo 20 días. Esto es casi, ahora que vamos a ver un poco toda esta parte de fase de procedimiento, pero sí que os podría valer como un buen resumen de lo que vamos a ver en la fase de procedimiento, porque viene especificado qué es cada cosa y un poco los plazos que nos están pidiendo y qué es lo que más tenemos que saber, ¿eh? Como veis, muchos plazos, muy preguntable toda esta parte de esta fase de procedimiento. Todo muy divertido y que sé que os estáis divirtiendo una barbaridad, lo estáis pasando cañón, y yo sé que no tenéis otra cosa que hacer más que verme y ver todo lo que estamos viendo aquí, porque es que es tan divertido esto que lo estamos pasando genial. Estaré diciendo alguno, eres tonto, ¿no? Eres muy tonto, que diría, pero bueno. Vamos para allá, con los actos de instrucción. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos. Volvemos otra vez a que todo tiene que ir, en general, por medios electrónicos. Y por el órgano que tramite el procedimiento. Muy bien, ¿vale? Acto de instrucción. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados deberán garantizar el control de tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables,
tramitación ordenada y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. Bueno, esto es un poco que se debe garantizar. No sé si es tan importante esta parte de instrucción, pero bueno, que se sepa. Aquí está. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrá de practicarse de forma que resulte lo más conveniente para ellos, ¿vale? Muy bien. Es decir, que si te van a pedir cositas, ¿vale?, de actos de instrucción, pues te lo van a intentar para que sea lo más conveniente. Si tú estás trabajando, no sé qué, bueno, pues te van a dar todo lo posible para que sea compatible con tus obligaciones laborales o profesionales. Bueno, en cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto de los principios de contradicción e igualdad. Y de contradicción, pues aquí está el dibujo. Me ha faltado un dibujo de igualdad, ¿vale? Aquí lo dibujo yo para que lo tengáis, pero podéis poner ahí en vuestras estas un signo de igualdad para quedaros con que los actos de instrucción respeto a los principios de contradicción e igualdad. Lo mismo que el principio que había en el tema de ordenación era la celeridad, ¿vale?, respetando la transparencia y la publicidad, pues aquí los principios que hay de los actos de instrucción es contradicción e igualdad. Muy bien. Alegaciones. Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Y aquí esto es muy importante, también muy preguntable esto, porque ¿cuándo pueden alegar los interesados? Pues siempre, en cualquier momento, siempre anterior al trámite de audiencia. El trámite de audiencia, digamos que es el último paso que hay dentro de esta fase de instrucción del procedimiento, es el que ya justamente se acaba y a partir de ahí se hace una propuesta de resolución para que vaya ya al órgano de resolución, ¿vale? Entonces lo último que se hace es el trámite de audiencia, que es un poco reunir a los interesados y decir, oye, pues esto, tal, y esto es lo que más o menos se va a decidir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, no sé cuántos, y es como que te están dando información en un trámite de audiencia. Lo vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿ok? Entonces, tú puedes alegar siempre antes del trámite de audiencia. También muy preguntable. Dice, en todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación inespeciados que supongan paralización, infracción de los plazos u omisión de trámites. Vale, muy bien. Y aquí, ¡oh! ¡Qué bonito lo que tenemos aquí! Que es para el tema de prueba. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Dice, cuando la administración no tenga, por cierto, los hechos alegados por los interesados, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba. O sea, yo quiero ver que me deis pruebas porque yo con todo lo que tengo de las alegaciones que me se han mandado no lo tengo muy claro. Yo quiero, pues eso, que una prueba fehaciente de las estas. Pues entonces el instructor lo que hace es que acuerda una apertura de periodo de prueba. ¿Y aquí qué es importante del periodo de prueba? Pues el plazo. El plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, ¿vale? No superior a 30 días y no inferior a 10. Esto con respecto a la apertura de un periodo de prueba. Y de asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Como aquí ya pongo 10 días, se entiende que 10 días o menos, ¿vale? Pero que no puede superar los 10 días. Esto cuando es un periodo extraordinario. Pero por defecto, la apertura de un periodo de prueba no superior a 30, no inferior a 10. Cuidado, no digáis no inferior a 30 y no superior a 10, quedamos liados, que eso es aparte. ¿Vale? No superior a 30 y no inferior a 10. En periodos de prueba. El instructor de procedimiento solo podrá rechazar las pruebas que sean improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada. Es decir, cuando hay algo que rechazas, generalmente, fijaros en toda la ley 39, lo que están estableciendo es que tienes que motivar. Cuando algo dices, oye, que no voy a iniciar el procedimiento, ¿por qué? Porque no me da la gana. No, lo motivas. Pues aquí lo mismo, para las pruebas, que no te voy a rechazar esta prueba que me están dando. ¿Por qué? Porque no me da la gana. No, motivado, tal. Y luego dice, cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, quien se impute la situación discriminatoria de la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
Es decir, que si me están diciendo que es que te estoy discriminando porque tú eres de otro país o por tu condición sexual o por lo que sea, pues yo tengo que justificar que he tomado unas ciertas medidas o que he hecho ciertas historias con medidas adoptadas y de proporcionalidad. No porque tú tengas una sexualidad o porque seas de otro país o por lo que sea. Bueno, pero que te pueden tal. Ahora, dice, los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas. Es decir, que si hay una resolución judicial penal que viene de otro lado y que afecta, por ejemplo, a tu procedimiento, pues que tienes que tenerlo en cuenta. Oye, que este tío está penado y demás, está declarado culpable por no sé qué, no sé cuántos. Y si te afecta a ese procedimiento sancionador, pues que tienes que tenerlo en cuenta. Cuando la prueba consiste en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad, se entenderá que este tiene carácter preceptivo, ¿vale? Que es carácter un poco obligatorio, ¿vale? Bien, ahora vemos un poco el tema de esto, de los caracteres preceptivos, facultativos, vinculantes o no vinculantes. Bueno, medios y periodos de prueba. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, deberá incluirse la propuesta de resolución. Es decir, la propuesta de resolución es lo último que hace el órgano de instrucción para pasárselo al órgano de resolución. Hace una propuesta. ¿Y qué pasa? Si ha habido una prueba que ha sido súper clara y no sé qué, no sé cuántos, pues lo que hace este órgano de instructores en esa propuesta de resolución es decir, oye, en la prueba realizada tal día, no sé qué, no sé cuántos, ha pasado esto, 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 y es como muy claro, para que lo tomes en cuenta en esta propuesta de resolución. Y ya está, es lo que está diciendo. Recordar, por cierto, periodo para las pruebas, ¿cuánto tiempo, cuál es el plazo? Recordamos, plazo para los periodos de prueba, no os quedéis dormidos ahí, que queda poquito ya de clase. 30, pero era un plazo para los periodos de prueba. No más de 30, ¿vale? Y no menos de 10. Es decir, podemos establecer que el plazo está entre 10 y 30, ¿vale? Ok. ¿Y puede haber un plazo extraordinario? ¿De cuántos días? Bien, de 10. Fijaros, es que esto, estamos diciendo tal y ahí ya dices, uy, cuánto jaleo ya de fechas que hemos visto en esta hora y pico. Parece que no son tantas, pero al final lo que tenemos que tener es muy claro dónde poner cada plazo y cada sitio, cada cosa en su sitio, ¿vale? Bueno, muy bien. La administración comunicará a los interesados la realización de las pruebas. Entonces, lo que quiere decir es que la administración comunica a los interesados la fecha de las pruebas, la realización de esas pruebas, y luego una vez que esto, la planificación consignará lugar, fecha y hora para que el interesado pueda nombrar, que el interesado puede nombrar hasta técnicos para que puedan asistir en este periodo de pruebas. Bueno, muy bien, da un poco lo que hay. Dice, en los casos que a petición de interesado deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos, esta administración podrá exigir el anticipo de los mismos a reserva de la liquidación definitiva. Es decir, que si hay algo de gastos para una prueba, bueno, que te pueden dar, pero a lo mejor la administración te dice, oye, págame para esto como anticipo. Bueno, la liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. Un poco de ahí. A efecto de la resolución de procedimientos se seleccionarán aquellos informes, aquí ya pasamos a la parte de informes, que podemos pedir informes, pues a lo mejor a ciertos consejos que vamos a ver ahora que hay. Informes, pues a gente que sepa más. Entonces, el instructor dice, joder, yo con esto que tengo no tengo ni idea, yo voy a requerir un informe a otra persona. Y dice, bueno, pues a efecto de la resolución de procedimientos se dan aquellos informes que sean preceptivos, ¿vale? Y los que se juzguen necesarios para resolver, ¿vale? En la petición de informe se concretará de extremo a extremo cerca de lo que se solicita. Y aquí, otra pregunta que si no cae, pues casi casi. Necesaria su disposición expresa en contrario, los informes cómo van a ser. En principio, facultativos y no vinculantes. Facultativos, un informe no obligatorio, lo contrario es preceptivo, ¿vale? Entonces, por defecto son no obligatorios y no vinculantes, quiere decir que la decisión final puede ser diferente de informe. Aunque tú te hayas mandado un informe y tal, si te dicen que no es vinculante, dices, vale, tú me has dicho esto,
pero como no es vinculante, pues a tomar por saco. En cambio, si es un informe, por ejemplo, preceptivo, que es obligatorio, y normalmente los preceptivos ya suelen ser generalmente más a nivel vinculante, quiere decir que el preceptivo es obligatorio, alguien te ha dado esa información que es obligatoria, y lo normal es que sea vinculante, es decir, que cuando tú vayas a tomar esa decisión, la tomes en cuenta con lo que viene en ese informe. ¿Vale? Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y hablamos y volvemos otra vez al plazo general por defecto. Es decir, muchas veces podremos decir, bueno, no me acuerdo muy bien del plazo, pero si viene 10 días, es verdad que un 50% de plazos que hay en la ley 39 parece que es de 10 días. Pues es muy probable que puedas llegar a acertar, ¿vale? Mejor sabérselos bien y de memoria todos esos plazos, que os apuntéis bien. Yo os haré un resumen de todos estos plazos que hay y os lo pasaré, pero bueno, que lo vayáis teniendo en cuenta. Bueno, pues los informes serán emitidos en un plazo de 10 días, ¿vale? Salvo que una disposición permita o exija otro plazo mayor o menor. Vale, muy bien. De no emitirse de informe en el plazo señalado, se podrá proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, ¿vale? Que es obligatorio, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento, que según vimos en su momento en el artículo 22, cuando se podía suspender, es en este caso, cuando se pide un informe preceptivo y no te llega, se puede suspender durante 3 meses. El caso es que si no hay informe, tú puedes continuar a no ser que sea un informe preceptivo. Es un poco lo que quiere decir aquí. Si el informe debe ser emitido por una administración pública distinta de que tramita el procedimiento y transcurriera el plazo sin que aquel hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. Es decir, que continúa a ser este. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Es un poco decir, coño, habéis mandado el informe en su momento y no me lo mandé más tarde porque ahora ya es tarde. Es un poco lo que te quiere decir por ahí. Bueno, y aquí volvemos a la responsabilidad patrimonial, volvemos a estas especialidades que tenemos de procedimiento, donde dice la responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar el informe de servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. Imaginaros que pasáis por un sitio que está en obras y de pronto el muro que tiene por ahí se te cae encima y te hace polvo. Bueno, pues tú hay una lesión y hay una lesión indemnizable. Pues entonces el servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado esa presunta lesión, pues la empresa que sea, o si ha sido el Estado porque estaba haciendo una obra de vivienda pública o tal, pues tiene 10 días para hacer un informe, ¿vale? Para preceptivo para solicitar el informe. Esto es para solicitar el informe. 10 días tienes para solicitarlo. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado. Fijaros. O sea que si lo que te piden son 50.000 euros, o sea, si lo que te van a dar es más de 50.000 euros, tiene que haber un dictamen por parte del Consejo de Estado o en su caso del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Bueno, muy bien. A estos efectos, será un instructor en el plazo de 10 días a contar de la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen de una propuesta de resolución. Bueno, pues volvemos otra vez a que hay 10 días, ¿vale? Desde la finalización del trámite de audiencia para solicitar el dictamen de una propuesta de resolución. Pues ya está. El dictamen del Consejo de Estado se emitirá en el plazo de 2 meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de redacción de casualidad, la valoración del daño y la cuantía y modo de indemnización. Vale, para el tema del Consejo de Estado tiene 2 meses para emitir un plazo. Este se sale un poquitito, pero bueno, el Consejo de Estado tiene muchas cosas importantes y a lo mejor no es tan importante emitir un plazo sobre un tema de responsabilidad patrimonial en ese momento. Bueno, pues el Consejo de Estado, entre las muchas cosas que tiene, pues no puede emitir durante 10 días. Pues en este caso se le da 2 meses. Muy bien. En el caso de responsabilidad patrimonial, por el funcionamiento normal de la Administración de Justicia, ¿vale? Aquí estamos hablando de Administración de Justicia, no estamos hablando del tema de Consejo de Estado. Si estamos hablando de la Administración de Justicia, habla que el informe se va a pedir al Consejo General de Poder Judicial. Y el Consejo General de Poder Judicial, ¿qué plazo tiene? Bueno, en este caso lo tenemos muy fácil, 2 meses. Entonces, el Consejo General G del Poder, madre mía, como escribo, judicial, son 2 meses. Igual que lo que hemos visto antes
con respecto al Consejo de Estado. ¿Vale? Entonces, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado tienen 2 meses de plazo para poder dictar una resolución. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud de informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados 2 meses. Vale, muy bien. Trámite de audiencia. Este ya es el último apartado de las instrucciones y ya con esto vamos a dar por prácticamente concluida la clase. Y estaréis diciendo alguno, menos mal, porque con lo bien que hemos empezado de la solicitud de inicio, de oficio, de solicitud, no sé qué, no sé cuánto, tal, según hemos ido pasando tiempo, he ido tanto desistiendo como decayendo, como absolutamente de todo en este tema, y esta última parte ya se me está haciendo un poco bola que no veas. Y supongo que todos estaréis diciendo, sí, sí, os falta decir en el chat, sí, por favor. Pero bueno, si yo estoy totalmente comprometido con vosotros y sé lo que más o menos puede llegar o no puede llegar y hasta dónde podemos llegar. Por eso las clases son de 2 horas, porque es que más es una locura. Bueno, vamos con esta última parte, que es el trámite de audiencia, ¿vale? Instruidos los procedimientos, inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, recordad, la propuesta de resolución es lo que el órgano de instrucción manda al órgano de resolución de su propuesta, y luego ya el órgano de resolución que decida, pero siempre se manda una propuesta. Bueno, pues inmediatamente antes de redactar esa propuesta, hay un trámite de audiencia. La audiencia de los interesados será anterior a la solicitud de informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o la solicitud de dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo común. Vale, muy bien. Y los interesados, en un plazo no inferior a 10 días y no superior a 15, podrán alegar y presentar documentos y justificaciones que estimen pertinentes. ¿Vale? Mientras que antes estábamos hablando para el de las pruebas, no confundáis, este de pruebas era entre 10 y 30 días, ¿vale? Aquí, para el trámite de audiencia, se rebaja el plazo superior. Aquí, en este caso, son entre 10 y 15 días. Fijaros que estamos todos dentro del apartado de instrucción de procedimiento. Para pruebas, entre 10 y 30, y había una posibilidad de 10 días más, aquí tenemos entre 10 y 15 días, ¿vale? No inferior a 10 días y no superior a 15 días podrán alegar y presentar documentos y justificaciones que estimen oportunas para el trámite de audiencia. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se tendrá por realizar el trámite. Es decir, si nadie tiene que alegar nada y decir nada y lo dices, oye, que no voy a manifestar nada, pues se toma por saco el trámite de este trámite. Ya no hay otra. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las solicitadas por el interesado. Bueno. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario en todo caso dar audiencia del contratista. Y aquí, buscando contratista, resulta que hay una película que se llama El Contratista. Yo al principio pensaba que este era otro actor más conocido, y luego ya cuando lo vi más de cerca dije, anda, pues este no sé qué, pero bueno, ya tenía puesto aquí la película del contratista, pues no sé si la ha visto alguien, y tal, pero que sepáis que para el procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el trámite de audiencia hay que dar audiencia y es necesario en todo caso al contratista, ¿vale? Notificando cuando las actuaciones se realicen en el procedimiento. Y luego ya, la última parte es la de información pública. El órgano al que corresponde a la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública, podrá hacer información. Se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente que hay. ¿Vale? Muy bien. Y aquí tenemos otro pedacito guay, más por aquí, ¿vale? El anuncio señala el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente y determinar el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días. Y cuidado aquí, porque en este caso de información pública no te está diciendo que vaya a ser superior a 20 días. Este es el único caso en que tiene que ser no inferior a 20 días, ¿vale? En este caso, no inferior a 20 días para el tema de la información pública.
La incomparecencia de este trámite no impedirá a los interesados disponer de recursos precedentes con la resolución definitiva del procedimiento. Muy bien. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí misma la condición de interesado. Esto pasa lo mismo que pasaba con ¿qué? Con las denuncias, que si tú denunciabas no te daba el hecho de que fueses interesado en el procedimiento. ¿Vale? Pues aquí, con el tema de la comparecencia en el trámite de información pública, no te otorga la condición de interesado. Tú puedes acceder a la información pública, pero no es eso. No obstante, quienes presenten alegaciones o observaciones en este trámite tienen derecho a obtener una respuesta razonada de la administración. Y ya con eso hemos acabado la parte de la instrucción. ¿Qué nos queda por último? Pues nos queda ya realmente la fase de finalización. Una fase de finalización que os voy a poner por aquí y no sé cuántas diapositivas quedan. Bueno, que quedan ahí un poquitillo. Yo creo que esto lo voy a dejar ya para la semana que viene. Para eso. Simplemente que sepáis que hay una propuesta de resolución que viene de la fase anterior y vamos a ver qué tipo de resolución puede haber y que puede haber unas actuaciones complementarias, ¿vale? Con unos plazos que ya por aquí y demás. Y eso que vamos a hablar un poco de todo este tema. Eso es todo, amigos. Ya por fin llegamos a la fase de terminación del procedimiento, donde pondrán final del procedimiento, la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho, la declaración de caducidad, la imposibilidad material de eso y de material de continuar por causas sobrevenidas. Un poco de lo que hay. Pero ya digo que esto lo vemos, si queréis, ya justamente la semana que viene, con la parte de terminación, ¿vale? De finalización del procedimiento. Continuamos ya después con la ejecución y vemos después los diferentes recursos que puede haber. Y ya con eso, ya por fin, sí acabaremos esta maravillosa Ley 39. Esta que ya por fin se acabará. Fijaros que se ha dado, vamos a ser 5 clases, es decir, 10 horas de clase. Pero si os habéis fijado y habéis visto por ahí, es que es más, es que todo esto explicado con más tranquilidad y con más parsimonia, etcétera, etcétera, hay que las da mejor, con un poquito más de ejemplos y más historias y tal, y hay quien las da de forma muy aburrida. La ley 39 de 2015 tiene una notificación que no sé qué, y te deja medio dormido. Si estáis vosotros medio dormidos ya, después de 2 horas, con toda la leche que os he dado, intentando poner unas presentaciones un poquito más visibles y más aceptables, no os digo nada, cuando solamente te dan la ley y te la cuentan así, todo bum, 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 bum. Pero bueno, en fin, que ya os dejo en paz, que ya bastante tenéis. Me falta añadir los test de esta parte, ¿vale? Que al final en este tema 11 va a haber 60 preguntas de test. Las 20 que ya tenéis, otras 20 que las pondré entre mañana y pasado de esta parte, y ya la semana que viene, con la parte que queda, pondré otras 20 preguntas de test. Es decir, que sobre Ley 39 vais a tener 60 preguntas del tema 11 y 40 del tema 10. Es decir, 100 preguntas de Ley 39. Yo espero que más de una de las que estén puestas por ahí caiga en el examen de oposición. Estoy casi seguro, ¿vale? Más luego me estoy planteando hacer un simulacro exclusivo con la ley 39 y la ley 40, con a lo mejor 50 preguntas específicas de todo esto. Es decir, todo para que no os aburráis y que se os quede bastante toda esta parte que creo que es fundamental, ¿vale? Seguimos, importante, todavía no tenemos información de la oposición ni de listados provisionales ni nada, con lo cual, bien, podemos seguir este camino y seguimos este proceso que estamos aquí de 2 horas y tal. Si en algún momento de pronto todo esto corre más, bueno, pues nosotros intentaremos correr también un poquitito más y a lo mejor damos alguna clase, más de una clase en una semana o lo que sea, pero mientras creo que lo importante es que os vayáis quedando y tal, y repasando todo lo que tenéis de atrás, a ver si conseguimos que todo el Ley 39 se nos quede más o menos bien. Es lucha, es continuidad, es tal.
Ana, a ti más caña que nadie. Si te presentas ahí a Extremadura, te quiero ver ahí, a tope, con todo ello, ¿vale? Que seguro que lo vas a conseguir, ¿vale? Entonces, venga, ánimo y al Sescam, eso que decías también, efectivamente. Ujú. Entonces, mucha suerte, gracias a todos por estar ahí, muchos besos y nos vemos la semana que viene. Chaete.